Dios los bendiga nuevamente con ustedes para impartir una vez más esta palabra que el Señor nos ha regalado para ustedes en este día. Vamos a orar y vamos a dar inicio a la palabra. En el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias por una vez más tu preciosa presencia con nosotros. Permite hoy que todos mis hermanos, Señor, a todos aquellos que van a escuchar esta palabra, reciban de parte tuya la voz tuya, el llamado tuyo, Señor, a seguirte, a oír tu voz. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, al Evangelio según San Juan, capítulo número 10. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante hasta el verso número 6. Y es la parábola del redil. Y dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Amén. Hermosa parábola del Señor Jesucristo, donde Él hace énfasis en la importancia de conocer su voz. Hace una comparación de nosotros como su iglesia y Él como nuestro dueño. Hace una comparación a un redil de ovejas que tiene su pastor. Y vamos entonces a verla, a escudriñar un poco esta parábola corta, pero que nos deja mucho para aprender. Esta es una parábola, o es también, como dice él mismo, ahí una alegoría. Y dice en el último verso, dice que ellos, los que la oyeron, no la entendieron. No entendieron lo que Jesús quiso decir con esta parábola. Entonces vamos a tratar que con la ayuda del Espíritu Santo podamos entender el mensaje que Cristo dio y que en ese momento se lo dio a unos oyentes y la dejó para nosotros también. Entonces vemos que este pasaje, como primera medida, Cristo se describe a sí mismo como el pastor de las ovejas. No es la primera vez que la Biblia llama a Dios como nuestro pastor. También podemos leer en el Salmo 23 que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará, decía el escritor, que era David. Y hace un salmo hermoso que es el Salmo 23 acerca del cuidado de Dios con nosotros y lo compara a un pastor que cuida a sus ovejas. Entonces, más adelante también Jesús empieza a hablar de que Él es el buen pastor en el mismo capítulo número 10, continuando la lectura. Entonces, vamos a ver qué hace un pastor. Así que un pastor es aquel que cuida, es aquel que guía, es aquel que alimenta, es aquel que sustenta a sus ovejas, pero lo hace con amor, pero al mismo tiempo lo hace con autoridad. Y vemos que Dios o Jesús se compara aquí como ese pastor que cuida ovejitas. Y hace referencia a que Él es ese Dios hermoso que nos ama, que nos cuida, que nos guía, que nos alimenta, que nos sustenta. Y que nosotros, sus hijos, venimos a ser como esas ovejitas que son obedientes, esas ovejitas que lo siguen, esas ovejitas que se dejan pastorear. ¿Amén? Entonces, aquí es donde Jesús comienza a hacer referencia a sí mismo como el pastor de las ovejas. Y hace como primera medida, como primer punto, hace una diferencia entre el que es el ladrón y salteador y entre el que es el pastor de las ovejas. Y esa diferencia es que dice que el ladrón, dice, de cierto os digo, o sea, está acentuando una verdad, está diciendo, es así. Y dice,
que el ladrón, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces comienza descartando quién no es el pastor de las ovejas. Y dice que es aquel que no entra por la puerta. Es decir, el que es ladrón y salteador nunca entra por la puerta. Usted ve que un ladrón, para que entre por la puerta, tiene que ser que por descuido nosotros dejemos la puerta abierta. Pero la mayoría de las veces los ladrones siempre tratan de meterse por el patio, por el techo, por otros lados, por las ventanas, pero muy rara vez entran por la puerta. Porque eso hace que sea ladrón, que entre ilegítimamente a una casa. Y haciendo referencia a ese ladrón, Jesús está hablando de aquel que roba, que es ladrón de nuestra alma, que entra de manera ilegal a nuestra vida. Y ese es el enemigo, Satanás. Y él entra ilegítimamente a nuestra vida, él no pide permiso. Y Jesús dice, el que no entra por la puerta, ese es el ladrón, el salteador. Pero dice, el que entra por la puerta, sigue diciendo, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ahora, ¿cuál es la puerta en nuestra vida? ¿Cuál es la puerta? La puerta no es ni más ni menos que nuestro corazón. El ladrón entra sin darnos cuenta y sin pedir permiso, pero Jesús, según la escritura, en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, Jesús dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre esa puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está diciendo que todo aquel que él está a la puerta de nuestro corazón y que está llamando, y que si alguien oye esa voz, le abre la puerta, él va a entrar al corazón. Jesús nunca va a entrar a nuestra vida ilegítimamente. Jesús nunca va a entrar sin pedir permiso. Siempre lo hace primero llamando, haciendo un llamado a nuestro corazón para que le abramos la puerta. Él hace esa referencia que lo identifica a él como el pastor, y es que entra de manera legítima, de manera legal, por la puerta de nuestro corazón. Él pide permiso y nosotros le abrimos la puerta del corazón, le damos la entrada a nuestra vida, lo invitamos, y cuando Jesús entra, dice que cenamos con él y tomamos y tenemos intimidad con él. Eso hace que haya una relación entre el pastor y la oveja, en que haya una comunión entre él y nosotros como su iglesia, su redil. Y como segunda medida, dice el verso siguiente, el verso número 3, a este, o sea, al pastor, abre el portero y las ovejas oyen su voz. Dice, las ovejas oyen su voz. Cuando usted y yo somos ovejas del Señor, escuchamos ese llamado de Jesús a seguirlo. ¿Y cuál es ese llamado? Lady, yo primera vez que estoy escuchando una enseñanza, una predicación como esta. ¿Cómo así? ¿Cómo sé yo que es Dios el que me está llamando? Facilito. Si tú estás aquí es porque sentiste una necesidad de oír la palabra de Dios. Si estás sintiendo esa necesidad, quiere decir que es Dios que te está llamando, que es tu pastor que te está llamando a seguirlo. Esa profunda necesidad de Dios, esa profunda convicción de que quiero a Dios en mi vida. Esa es la voz del pastor Jesucristo llamándote a que lo dejes entrar a tu vida. Así que si eres aquí, no eres cristiano, no eres seguidor de Cristo aún, pero estás oyendo esta enseñanza, quiero decirte que el pastor Jesucristo te está llamando a ti como una ovejita para que lo sigas, porque el Señor quiere cuidarte, porque el Señor quiere guiarte a la eternidad, porque el Señor quiere sostenerte y darte fuerzas para que continúes adelante. Entonces, ábrele la puerta de tu corazón porque el Señor te está llamando. Eres una oveja del Señor. Y dice que esa oveja que oye su voz, Él dice que esa oveja, Él las llama por su nombre.
Dice, las ovejas oye su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Las saca. Oyes, las ovejas tienen nombre según la Biblia, todos nosotros y cada uno de nosotros el Señor nos identifica de manera individual y de manera personal. Aunque en un redil hay muchas ovejas, aunque en la iglesia del Señor hay muchas ovejas, aunque en el mundo hay muchísimas personas, Dios a todos nos conoce por nuestro nombre propio, con nombre y apellido. Dios conoce cada detalle de nuestra vida. Dice la palabra que nuestro embrión vieron sus ojos, que el Señor nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Y dice, hace una referencia aquí que Él nos llama por nuestro nombre. Es decir, cuando uno llama a alguien por su nombre y lo identifica, es porque esa persona nos conoce. Nos conoce. Nadie llama a otro sin saber quién es, sino que primero debe conocer su nombre. Y de esa manera está hablando el Señor de que nosotros somos importantes para Él, de que cada una de sus ovejitas en el redil es importante, no hay una más importante que otra, a todas las llama por su nombre, a cada uno de nosotros el Señor nos conoce, Él sabe nuestro nombre. Por ejemplo, vemos en los evangelios una vez Jesús iba pasando y había un hombre que quería conocer a Jesús, a ese que hacía milagros, a ese del que todo el mundo hablaba, que echaba fuera demonios, que sanaba, que levantaba muertos. Y había un hombre que era de pequeña estatura que se llamaba Zaqueo y se subió a un árbol porque no alcanzaba a ver de entre tanta gente a Jesús y quería conocer a Jesús. Se sube a un árbol y dice la Biblia que cuando Jesús va pasando por ahí, por esa calle donde estaba ese árbol, levanta su mirada hacia arriba donde estaba Zaqueo y lo mira y le dice, Zaqueo, lo llama por su nombre y le dice, bájate de ahí, porque es necesario que yo hoy entre a tu casa y sea en tu casa. Y Zaqueo se emocionó tanto que no lo dudó, se bajó y se llevó a Jesús a su casa. Eso es lo que hace el pastor. Nuestro pastor Jesucristo conoce nuestro nombre, conoce quiénes somos y quiere entrar a nuestra casa. Vemos otro ejemplo también en Saulo de Tarso, un hombre despiadado, un hombre que perseguía a los cristianos, un hombre que en su tiempo era celoso de las cosas de la ley, y él iba por un camino a una ciudad y cuando tuvo un encuentro con Dios de frente y cuando se encuentra con Dios, dice la palabra que un resplandor de luz vino y de esa luz salió una voz que le llamaba por su nombre y le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo entendió que era Dios, que era Jesús el que le hablaba, que era Jesús el que le hablaba. Y asimismo, vemos también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que Dios llama a un joven que desde niño había estado en la iglesia, un niño que desde niño servía en el templo, pero que no conocía a la voz de Dios. Y un día, estando ya durmiendo, Dios lo llama por su nombre, y ese joven es Samuel. Y el Dios comienza a llamarlo por su nombre, Samuel, Samuel, Samuel. Y Samuel no sabía que era Dios y pensaba que era su pastor Elí, el sacerdote Elí. Y él creía que era Elí y iba a decir, sí, Señor, ¿para qué me necesitas? Y Elí le decía, no, yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Y así lo hizo 3 veces hasta que el sacerdote le dijo, bueno, el Dios es el que te está llamando, Dios quiere hablar contigo, respóndele que es el pastor tuyo. Y ahí en ese momento Samuel identificó que la voz que lo llamaba por su nombre era la voz de Dios, era la voz de aquel que lo conocía. Y así mismo el Señor nos está llamando y nos conoce a cada uno por nuestro propio nombre. De esa manera nosotros podemos entender el amor tan grande que Dios tiene por toda la humanidad, pero también por cada uno de nosotros. El Señor nos ama y para Él somos muy importantes. Pero también vemos en la parábola del redil, en el punto número 4, y vamos a ver lo que dice el verso 4, dice,
Cuando ha sacado todas las propias, o sea, todas las ovejas que son propias, que son de él, dice, cuando el pastor ha sacado todas las ovejas que son propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Qué quiere decir ese versículo? Quiere decir que el pastor, que Jesús como el buen pastor nos guía. No es que nos llama, nos salva y ya nos dejó ahí, no. De ahí en adelante el Señor sigue pastoreando nuestra alma, sigue guiándonos y dice que Él va adelante del rebaño, va adelante de nosotros y la manera que utiliza el Señor para guiar a su rebaño es a través de su voz. La forma de guiarnos es a través de su voz, porque Él dice, va delante de las ovejas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Es tan importante conocer la voz de nuestro pastor. Él da por hecho que sus ovejas conocen su voz. Él no dice, deberían aprender a oír su voz, la voz de su pastor, no. Él da por hecho, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Esa es la manera como el pastor guía a su pueblo, como Jesús guía a su pueblo a través de su voz. Es una característica que debe tener una oveja y es que conoce la voz de quien lo llamó. La oveja del Señor, tú y yo, sabemos cuando es Dios el que nos habla para guiarnos. No puedo andar en confusión pensando, ¿será Dios o no será Dios el que me está guiando? Una oveja se caracteriza porque conoce la voz de Dios y sabe lo que Dios quiere, el camino por donde debe andar, porque Él va delante de nosotros. Ahora, ¿cómo lo sé yo? ¿Cómo sé yo cuál es la voz de Dios? ¿Cómo sé yo? De pronto estás escuchando muchas voces. De pronto a la hora de tomar una ruta a seguir, una decisión importante, no sabes qué hacer y te falta guía, te falta dirección. Y entonces empiezas a oír muchas voces. Haz esto. No, mejor haz esto. Otra persona te dice, no, mejor haz esto. No, mejor ve por allí. No, mejor quédate aquí. No. Entonces te confundes y no sabes discernir entre la voz que te está guiando, la voz de Dios y la voz del enemigo. Pero mire lo que dice la palabra. ¿Cómo sé yo como oveja cuál es la voz de mi pastor? Sencillo, sencillo. La voz de tu Dios es la misma voz que oíste en el momento en que fuiste salvado. Ese llamado que Dios te hizo para salvación y que tú reconociste, Dios me está llamando. Es Dios el que me está llamando, no pudo ser el hombre, es Dios. Esa convicción que te da, que fue Dios el que te llamó para salvación. Esa misma voz que no admite duda, es la misma voz que te va a guiar siempre en el camino del bien. La Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 16, Jesús dijo y nos dejó algo con lo cual nosotros no tenemos por qué andar en confusión, y es al Espíritu Santo. Él dijo, yo no los dejo huérfanos, yo me voy. Yo como su pastor me voy, pero yo les voy a dejar otro consolador, les voy a dejar al Espíritu Santo. Y dice Juan 16:13 que cuando Él venga, hablando del Espíritu, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, Jesús nos dejó al Espíritu Santo, nos da el Espíritu Santo. Cuando recibimos a Jesús, cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón, Jesús viene a morar en nosotros a través del Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que nos guía siempre a la verdad, que nos guía siempre hacia lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, Él sabe lo que nosotros como ovejas necesitamos y siempre nos va a guiar hacia lo mejor, a lo más conveniente para nuestra vida. También dice la Biblia en Romanos capítulo
8, verso 14. Que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es una característica intrínseca de una oveja de Jesús y de los hijos de Dios, que somos los mismos, es que nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, nos dejamos orientar por el pastor que va delante de nosotros, que siempre toda decisión la llevamos ante Él y le decimos: Dios, por favor, guíame en esto, guíame en este asunto, guíame en esta decisión. Señor, ¿debo ir o no debo ir? ¿Debo quedarme o no? ¿Qué debo hacer? Guíame. Y ahí está el Espíritu de Dios listo para guiarnos a través de su voz. La voz de Dios te va a dar paz, la voz de Dios te va a afirmar los pensamientos hacia lo que Dios quiere para tu vida. Pero también dice la Biblia que hay una voz que también podemos estar oyendo, y es la voz del extraño. Dice el siguiente versículo de la parábola del redil, dice, verso 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Una oveja de Jesús, de su redil, no sigue la voz del extraño. No, porque dice que es una voz que para él no es conocida, es una voz extraña. Hablando del extraño, es hablando de aquel que quiere desviarnos del camino, de aquel que quiere robarnos del redil de Jesús. Entonces, una ovejita jamás va a seguir a un extraño, siempre va a seguir únicamente a su pastor. Cuando escucha la voz de un extraño, la característica de la oveja es que huye de esa voz, no le presta atención, porque sabe que le puede hacer daño, que la puede sacar del redil, que la puede desviar. Y por ejemplo, ¿cómo sé yo distinguir entre la voz de Dios y la voz del extraño? Vamos a dar algunas características que tiene la voz del extraño, que sería el enemigo en este caso, que sería Satanás, que es el que nos quiere sacar del redil. La Biblia dice, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, en la tentación de Jesús, usted encuentra cómo Satanás le habla a Jesús para desviarlo del propósito que Jesús tenía aquí en la tierra, de morir en la cruz del Calvario. Y entonces vemos a Satanás tratando a través de la misma palabra de Dios, a través citando la misma escritura, para hacer que Jesús dejara de obedecer al Padre. El diablo sabe Biblia, iglesia. El diablo conoce la escritura, muchas veces la conoce más que ni las ovejas del rebaño. Entonces, cuando el diablo atentó contra Jesús en el desierto, mire las características, mire lo que trataba de hacer. Número 1, esa voz trató de que Jesús desobedeciera a Dios. Y eso es la misma estrategia que va a usar con las ovejas, con nosotros. Va a tratar siempre que nosotros desobedezcamos a Dios. Y si es necesario citar la Biblia, lo va a hacer. Pero la acomoda a su manera. Así que mucho cuidado, iglesia. Puede que la palabra de Dios es santa y es perfecta, pero si está siendo citada por un extraño, si está siendo citada con una intención de que tú desobedezcas a Dios, esa no es la voz de Dios. La palabra de Dios sí es la de Dios, pero la está usando uno que no es tu pastor. Así que mucho cuidado, ten cuidado y aprende a discernir. La segunda característica de la voz del extraño es que te eleva el ego, que cuando te habla te hace pensar de manera egoísta, en que solamente pienses en ti y que no pienses en los demás. Fíjate lo que le dice Satanás a Jesús. Todo esto te daré. Te daré el dominio de las naciones, porque a mí fueron entregadas la gloria de las naciones. O sea, le está diciendo, wow, te voy a poner en lugares altos, te voy a dar fama, te voy a dar gloria.
Y eso es lo que hace el enemigo con nosotros también. Va a tratar de alguna manera de que pensemos de manera egoísta, de que pensemos que nosotros merecemos más de lo que tenemos. Mucho cuidado, esa es una característica para que disciernas la voz del extraño. Siguiente, la siguiente característica es que esa voz del extraño te hace dudar de quién tú eres. Y vemos a Satanás diciéndole a Jesús, si eres hijo de Dios, haz esto, haz que las piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, tírate de allí. ¿Ves? Entonces, él siempre va a tratar y a poner en duda que tú eres hijo de Dios, o a poner a prueba para que tú hagas cosas para comprobar que tú eres hijo de Dios. Entonces te va a hacer dudar en ocasiones. Y si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás así? Y si tú eres hijo de Dios, no se supone que los hijos de Dios no se enferman, y etcétera, etcétera, etcétera. Esa voz es la voz del extraño. Hay que aprender a escuchar. Entonces dice, la voz, siguiente característica, y es que la voz del extraño te incita a pecar. Siempre te va a incitar a pecar, a tentar a Dios, a hablar cosas que no debes hablar, a quejarte, a renegar. Te va a poner cascaritas para que tú abras tu boca y peques con tu boca. Siguiente característica, la voz del extraño también te va a infundir temor, te va a infundir duda, te va a infundir ese desespero que no sabes qué hacer porque todo te da temor, vas a hacer algo y te da temor. Esa voz es la voz del enemigo. Siguiente característica, y es esa voz que te acusa, esa voz que te hace sentir la persona más desdichada de la tierra, que te acusa, que te recuerda tu pasado, que te dice que Dios no te ha perdonado, que eso que tú hiciste en Dios nunca te lo va a perdonar, etcétera, etcétera. Te infunde culpa, te infunde vergüenza. Esa voz es la voz del extraño, es la voz del enemigo, no la oigas. Huye de esa voz, dice la Biblia. Entonces, otra característica es que la voz del enemigo o la voz del extraño siempre te va a querer obligar a actuar. Te va a querer empujar a hacer algo que tú no quieres hacer. Que en el fondo tú dices, no, yo no debo hacer esto, pero sientes como que te van a empujar, no, pero tienes que hacerlo porque si no, no sé qué, porque si no, y te va a infundir y te va a amenazar. Y si no haces esto, te va a venir una maldición. Y si no haces esto, te va a pasar no sé qué. Esa no es la voz del pastor. La voz de Jesús no es así. Nadios no obliga a nadie. Jesús va adelante y nos guía y nos dice por aquí, por aquí, por aquí. Mas no nos está empujando ni obligando a nada. Dios no actúa de esa manera. Aprendamos a oír la voz de Dios. Y por último, característica que encontré en la palabra de Dios es que la voz del extraño se puede disfrazar de una falsa consideración para lograr sacarte del propósito de Dios. ¿Cómo así? Sí, puede ser una voz que parece, o puede ser una palabra que parece buena para ti, pero es un disfraz. Es un disfraz del enemigo. Vemos, por ejemplo, en Mateo, capítulo 16, verso 23, una conversación que tuvo Jesús con sus discípulos, donde dice, les voy a leer, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Miren, ahí está, fíjese, la voz de Satanás
estaba disfrazada de una falsa consideración con Jesús. Estaba tratando de convencerlo de que no fuera a la cruz. Imagínense la tragedia tan grande donde Jesús le hubiera hecho caso a esa voz. Y pareciera que era un consejo bueno para él. Pareciera que lo que le estaba diciendo Pedro era porque lo quería. Ay, no, Señor, que no te vaya a pasar eso tan terrible. No, tú no te mereces eso. Fíjate, así actúa el enemigo en las ovejas. Puede que a veces nos hable a través de personas que nos aman mucho. Y no es que vamos fíjese, Jesús cuando reprendió a Pedro, no lo reprendió no reprendió a Pedro, reprendió a Satanás. No le dijo, quítate Pedro, no, le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Jesús sabía que el que estaba hablando a través de Pedro era Satanás, no era Pedro. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener el discernimiento. Puede que a veces nuestra familia nos ame tanto que nos ve llevando nuestra cruz, nos ve negándonos a nosotros mismos y nos dice, ay no, tú no te mereces eso, no, ten compasión de ti mismo porque haces eso. Y pareciera que fuera buena la intención. Y en sí la persona no está actuando. Es Satanás el que está actuando a través de eso, hablando para desviarnos del propósito. Entonces tenemos que tener cuidado con el consejo. Sí, la familia nos ama mucho, hay personas que amamos mucho, pero hay que discernir es la voz del pastor a la voz de Satanás, que es el extraño. Entonces Jesús les da una instrucción clara a ellos y le dice, si ustedes quieren seguirme, si ustedes quieren ser mis ovejas y venir detrás de mí, tienen que hacer algo. Y es negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme. Es decir, que nuestro camino puede que no sea tan fácil. Puede que seguir a Jesús no sea tan conveniente en muchas cuestiones humanas. Porque humanamente Jesús le estaba diciendo a Pedro, tú no estás poniendo la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, en las cosas de la tierra. Y es que ser una oveja de Jesús o seguir a Jesús, a veces vamos a ir en contra de las cosas que normalmente los hombres tienen como normal. Quizás vamos a tener que hacer cosas, sacrificios que las personas no van a entender. Y nosotros vamos a tener que demostrar que somos seguidores verdaderos y que somos ovejas que oímos únicamente a Dios y que realmente queremos hacer su voluntad. Hay veces vamos a tener que apartarnos de ciertas personas o vamos a tener que negarnos a ciertas cosas, pero cuando estamos siendo guiados por Dios, la paz de Dios va a venir sobre nosotros y sabemos que estamos haciendo lo correcto. Cuando tú no estás siendo guiado por Dios y estás siguiendo a seguir la voz del extraño, dentro de ti hay algo que no te da paz, hay una inquietud, hay un temor, hay una insaciabilidad. La voz de Dios no te infunde temor, la voz de Dios te infunde paz. Y cuando haces la voluntad de Dios vamos a tener paz. Así que la cruz, aunque sea muy pesada, aunque negarnos no sea tan fácil, negarnos a nosotros mismos, si estamos siendo guiados por el pastor de nuestra alma, que es Jesús, vamos a llegar a la meta que Dios trazó para nuestra vida. Así que yo te invito hoy que huyas de la voz del extraño y que sigas la voz de Jesús, que es tu pastor. A veces huir, en este caso, no es cobardía. En este caso es cuidarnos. A veces no escuchar la voz del extraño o no estar con ciertas personas que son usadas por el enemigo no es cobardía. Es tener en nosotros, tener cuidado de nosotros mismos, de nuestra salvación, porque sabemos que si seguimos escuchando esa voz, vamos a terminar haciendo lo que esa voz extraña nos está diciendo. Entonces yo te invito a que la única influencia, la única voz que sigas es la voz de Dios. Es la convicción que te da el Espíritu Santo. Es esa certeza,
donde no hay duda, donde no hay falla, donde no hay temor, esa voz que te guía hacia lo correcto. Quizás tienes decisiones que tomar en este momento. Quizás me voy de la iglesia, me quedo. ¿Qué voy a hacer? ¿Me cambio de casa o me quedo? ¿Tomo este trabajo o no lo tomo? Decisiones que toda la vida vamos a tener que tomar y siempre vamos a necesitar la dirección de Dios. Así que vamos a pedirle al Señor. Si tú todavía no eres una oveja, o si eres una oveja que todavía anda por ahí descarriada, vamos a pedirle que la voz de nuestro Dios amado, nuestro Señor Jesús, empiece a venir a nuestra vida y a traer en nosotros obediencia a esa voz, que la podamos seguir y que podamos ser ovejas de su prado, que podamos llamarnos verdaderamente hijos de Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque cada persona que se quedó hasta este momento a escuchar esta palabra, yo sé que va a recibir demasiada edificación y bendición de parte tuya. Bendícelos como tus ovejas, como tu pueblo. Dales sustento, dales cuidado, dales protección como el buen pastor que eres, pero también guíalos con tu voz a tomar la decisión correcta en cada paso de su vida, Señor. Que no se salgan ninguno del redil, que ninguno se aparte, Señor, sino que todos vayamos atrás oyendo la voz tuya que nos guía y nos direcciona. Espíritu de Dios, entra a nuestro corazón, Señor. Invítalo en este momento, tú que no conoces a Jesús, pero que sabes que te está llamando. Dile, Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Te pido que entres a mi vida. Te pido que vengas, Señor, y de ahora en adelante me hagas tu oveja y que yo pueda oírte y que yo pueda seguirte, Jesús. Ayúdame, Señor, en el camino que me has trazado para mi vida. Gracias por salvarme. Señor, gracias por cada persona que está, Señor, haciendo esa oración. Llénala de tu Santo Espíritu, Señor. Echa fuera toda voz del enemigo, Señor. Repréndela toda voz extraña que trae distracción o que trae confusión. Reprende, Señor, al salteador que viene a robar la oveja de tu redil. Padre, en el nombre de Jesús oramos porque seas tú guardando y cuidando este rebaño, Señor. En el nombre de Jesús te ponemos a tu cuidado, papá lindo. Te adoramos y te bendecimos y te damos muchísimas gracias. Amén y amén. Familia, fue un honor estar con ustedes hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios los bendiga.